that we're not gonna fall. I wanna stay together, but it is now or never. And girl, you make the call. Making me fall crazy in love, and the truth will not refine anything that we have said. Baby, can we survive? Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo Presente, programa que produce TAC Televisión Online. Hoy nos encuentra a nuestra izquierda Esteban Rodríguez y a nuestra derecha Hilario Esteves. Y tenemos sobre la mesa determinados temas que entendemos que son temas realmente interesantes y que le van a traer la atención de ustedes. El primer tema que quiero poner sobre la mesa es los datos que hay sobre la pobreza, la situación de la pobreza, cómo azota a Canarias, con una tasa de exclusión social, dice la prensa, del 40%. Realmente hay datos muy significativos en el tema de la pobreza. Hablas que en una farmacia, hablas con un centro médico y te dan datos tan graves como que hay muchas personas que dejan ir a consulta porque no se pueden pagar los tratamientos, gente que va a la farmacia y compra una parte del tratamiento porque no puede. Eso es un tema realmente gravísimo que tenemos, uno de los temas gravísimos que tenemos. Y a mí me gustaría, si ustedes lo tienen a bien, pues que debatamos un poquito sobre el tema de la pobreza. ¿Quién de ustedes quiera empezar? Amigo Hilario, creo que... Bueno, yo creo que no es nuevo. Lo que pasa es que, como todavía la crisis que hemos tenido no se ha superado y no se ve alegría en el consumidor en la calle, pues la pobreza sigue ahí escondida, sigue tapándose por sí mismo, porque mucha gente siente vergüenza de que vean o de que se enteren lo que están haciendo y a lo que están recurriendo para poder subsistir. Y si recorremos la ciudad por las noches, observaremos que en la mayoría de los sitios donde hay contenedores de basura, siempre hay varias personas que están buscando a ver si encuentran algo que llevarse para casa. Hay otros que están buscando a ver si encuentran algo que malvender para conseguir algunas pesetillas para cualquier otro menester. Pero lo que sí es cierto es que me parece de una hipocresía algo insoportable que el gobierno de Canarias diga que lleva tiempo intentando actualizar los datos y la realidad de atender a la pobreza, a la deficiencia y a todos los temas que son más o menos, están en el mismo entorno y con el mismo y abundantes y cada día mayor en Canarias, y no le presten los ayuntamientos, los cabildos, no se hayan unido ya las tres instituciones para hacer un frente común e intentar, yo no te digo erradicarla porque va a ser difícil, pero sí quitar ese mal aspecto que da la calle y esa vergüenza que estamos haciendo o están haciendo que tengan los ciudadanos que tienen que recurrir a coger de los contenedores algo para subsistir. Yo creo que hay medios de ayudarles, es poquísimo lo que costaría ayudarles a todos, pero claro, hay que tener un control y hay que tener, yo no digo un censo, pero sí más o menos un conocimiento de la realidad del personaje. Estamos hablando de estadísticas que son asombrosas, que es casi un 25% de la gente de nuestra ciudad, y eso me preocupa. Y hay otra cosa que me preocupa más, que está empezando a haber pobreza infantil y juvenil, que hay niños y jóvenes que a lo mejor posiblemente no vayan a llegar a ser mayores, porque la carencia de medios para subsistir y para poder moverse, ya no digo educarse y formarse y vestirse, hagan que acabe antes la vida de esta gente. Y es triste que los que nos gobiernan hagan alarde de gastar dinero público en lo que sea y en tonterías, pero que no presten atención a lo que es la subsistencia de las personas, que son importantes. Pues sí, la verdad que es una situación extremadamente grave, sobre todo porque la gravedad no es tanto por la visualización que se vea de la pobreza, pues en algunas personas que están en la calle, en cajeros automáticos, durante la noche, en bancos, en lugares cobijados en portales, etcétera, ¿no? Esa diríamos que es la punta del iceberg solamente. El resto del iceberg que está debajo en la pobreza oculta. Oculta no solamente tras los barrios marginales, mal llamados marginales, barrios que están, diríamos, con una tasa de paro tremenda, ¿no? Sino también en el centro de la ciudad. Hay mucha pobreza oculta tras grandes portales de vivienda. Es decir, y indudablemente oculta, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad de aparentar y una sociedad en la que todo el mundo quiere aparentar estar bien, pero la realidad es tan aplastante que no entendemos cómo a estas alturas
no tenga los gobiernos correspondientes, porque en este caso todos los gobiernos en su diferente dimensión tienen una gran responsabilidad. El primero, los ayuntamientos, a través de los asistentes sociales y demás. Los cabildos, porque con un gobierno insular y que tienen políticas sociales importantísimas asignadas. Y el gobierno de Canarias, porque es la política general de empleo. O sea, y la solución siempre, la mejor solución para erradicar la pobreza es el empleo. Sí, hay que fomentar el empleo, hay que facilitar que los emprendedores desarrollen actividad. Sí, y no ponerle cortapisas a los emprendedores, a la gente que quiere montar una pequeña empresa, quieren ponerse de autónomos, pues se le ponen muchísimas pegas, muchísimas trabas, y eso no fomenta el empleo, al contrario, y el empleo es la mejor garantía de que se pueda erradicar la pobreza. Vivimos en una sociedad donde el capital manda. Estamos viendo, y lo hablaremos a lo largo del programa, viendo algunas aptitudes desde las altas esferas del Estado, de la justicia incluso, ¿no?, que da la impresión de que favorecen más al gran capital que al ciudadano, ¿no? Bueno, eso hablaremos de ello si quieres en otro momento del programa. Hay un tema de pobreza que a lo mejor no hay pobreza, es decir, hay gente que aún teniendo patrimonio no tiene liquidez, no tiene medios económicos para salir a hacer la cesta de la compra de lo que necesita y no va o no puede hipotecar sus bienes, porque está ahí la incógnita de que mañana por 3 pesetas que a lo mejor le han cedido, la banca o quien se las haya prestado puede quedarse con una herencia que luego la va a perder porque ni siquiera va a poder pagar los derechos de transmisión patrimonial de esto. Y ahí es donde realmente está haciendo también daño. En los barrios residenciales de nuestra ciudad, aunque la gente crea que no, también hay pobreza, también se ve por las noches gente buscando. Yo quería profundizar, si me lo permite, un poquito más en este tema sobre la pobreza oculta. Efectivamente, como ha dicho usted y como Hilario también se ha referido, hay zonas, llamémosle entre comillas, de alto standing en nuestra ciudad, de las Palmas de Gran Canaria, donde hay realmente necesidades. No hay sino que ver los coches en que reparten comida, porque el temor, la vergüenza que tiene la persona de no poder ir a pedir a unas Cáritas, a cualquiera de los centros que pueden haber, a pedir una bolsa de comida, se conforma con que le lleven el desayuno o el almuerzo y la cena y ellos se pagan el desayuno. Eso es un tema gravísimo y que la sociedad tiene que tomar nota civil de este tema y los gobiernos, cabildos, ayuntamientos, diputaciones también tienen que hacerlo. Hay otro dato curioso, que en nuestro país hay más de 12.300.000 personas en riesgo de pobreza, personas en riesgo. Y eso es un tema gravísimo. Si usted que España tiene 40 y algo millones de habitantes y más de 12 millones están en riesgo de pobreza. Cuando hablas de riesgo de pobreza, ¿cuál es el baremo? ¿Cuál es el baremo que seguimos? Bueno, el baremo que seguimos son una serie de cuadros donde concretamente lo he leído en el periódico economista.es, sobre la población en situación de pobreza y la exclusión social, sobre los menores de 16 años que tú hablabas en situación de pobreza y la exclusión social, mayores de 65 años también. Estamos hablando del salario mínimo interprofesional, posiblemente que sea el baremo que marca, y los que están por debajo de ese ingreso se le habla de riesgo de pobreza. Una persona con 700 euros, por eso el otro día hablábamos en otro programa, hablábamos de esa subida del salario mínimo, que son 100 y pico euros nada más, a ir a 900 euros. Una persona con 700 euros es imposible que pueda mantener una casa de familia, imposible. Si además tiene que pagar una hipoteca, y las hipotecas, por muy bajas que estén, estarán en torno a los 400, 500 euros, las más bajas. Imagínate qué le queda para comer, qué le queda para vestir, para trasladarse, para el transporte. El agua y la luz. El agua y la luz, y diríamos lo que son los gastos fijos. Sí, el riesgo de pobreza, cuando hablan de riesgo de pobreza, yo creo que hablamos de pobreza real. Sí, claro. Se ha destruido en esta crisis que nos ha atacado tan fuertemente, que no solamente ha sido una crisis económica, ha sido una crisis de valores, pero si nos ceñimos a la económica, esta crisis lo que ha hecho es disminuir de forma tremenda la clase media en España y en parte del mundo. Y a la pequeña se la ha cargado. Y efectivamente, la pequeña es la que ahora es pobre. La clase que estamos viendo pobre era la clase pequeña que había antes en la sociedad, que prácticamente ha desaparecido porque ya son verdaderamente pobres. Pero hablamos de esto y nos olvidamos de que mientras esa pobreza es así, por la parte alta
los ricos han crecido. Cada vez son más ricos. Y son un porcentaje mínimo el que controla esa riqueza que ha adquirido. Hoy en día ya no se habla de tener un sueldo más o menos digno. Hoy, al menos los que están metidos en la mala vida de la política, y ya no hablo de los empresarios, porque arriesgan algo y en consecuencia tienen que ganar o perder. Pero lo que es triste es que los causantes de la pobreza de ayer, del problema de ayer, de la crisis, que es la banca, haya recibido el dinero de la ciudadanía española y ahora el gobierno no le exija que lo reponga, para al menos reparar o empezar a ayudar a esos pobres que se han hecho más pobres como consecuencia de que el gobierno ha cargado sobre ellos, sobre su pensión o sobre su salario, el gravamen para sacar adelante a la gran banca que sigue presumiendo del beneficio que tiene cada trimestre. Sí, efectivamente, creo que ese es un debate también que tenemos que llevar en muy profundo, y podemos enlazarlo con las hipotecas, sí, con el Tribunal Supremo. ¿Pero hay hipoteca todavía? Sí, todavía hay hipotecas. Creo que lo que tenemos que concienciarnos y que tenemos que hacer un auténtico empuje a la clase política es que hay que solventar el tema de la pobreza. El tema de la pobreza es un tema gravísimo que está degradando a la sociedad, está cada vez teniendo más problemas. Antes comentaba que hay personas que no pueden seguir sus tratamientos médicos porque no tienen dinero para ir a la farmacia a comprar las medicinas que le dan. O sea, eso es un tema gravísimo. Eso es un tema gravísimo. Y efectivamente, como Hilario nos suele aclarar siempre, la clase política no sé dónde está, porque no se les ve que tomen decisiones, que aúnen fuerza para buscar. A mí me parece muy bien ahora el gobierno de Sánchez, en estos presupuestos que Europa le dice que mire y que él no sé cómo le va a mirar, y los problemas que tiene con los socios de gobierno y la oposición que lo quiere ponerle el traspié. Bien, en eso no vamos a entrar en este momento. ¿El traspié? La oposición le está poniendo el traspié, perdón, he querido decir que le está poniendo el traspié. Pero al final, un ejemplo, suben el salario mínimo profesional, lo ponen casi en los 1.000 euros. Cuando hablas con pequeños... No, ojo, 900, que son 100 de diferencia. 100 de que diferencia. Pueden dar a lo mejor para comer. Sí, pero cuando hablas una comida al día. Cuando hablas si hablamos de comidas, perdón que haga aquí un paréntesis, el comer carne o pollo, eso cada vez es más complicado, pescado. O sea, van a lo que van pudiendo, a legumbres, a grano, porque el otro no se lo pueden permitir. A lo mejor una vez al mes comen carne, comen pollo y para de contar, desgraciadamente. Pero lo que le quería decir es que cuando hablas con pequeños empresarios hablo pues de una mercería, de un bar pequeñito, de una panadería, de algo muy artesanal, muy familiar, te dicen, oye, ¿y cómo vamos a poder pagar ahora los 900 euros? Esos 100 euros que parece que no son nada, pero para una microempresa, que hay miles y miles y miles, ¿no? Es harto complicado, es muy difícil que puedan llegar. Y eso puede producir... Pues ya hay algún estudioso que dice, ojo, que el paro va a aumentar por ahí y posiblemente vaya hasta haber más fraude, porque nos conocemos y a veces hacen las cosas como se hacen, ¿no? Y creo que es muy bonito que todos los temas sociales salgan adelante, pero hay que ver, como suele decirme tú, Hilario, en alguna vez, ¿hay ficha económica para esto? No, pero yo lo que quiero decir es que esos estudiosos que tú dices que están hablando de que por esos 100 euros va a lo mejor acentuarse más la pobreza, sí. Yo creo que están queriendo tirar en cara que no había que subir el salario. No están pensando en que sea verdad eso, porque realmente ¿quién va a ser? El que no va a pagar el incremento del salario va a ser la gran empresa. Esa es la que realmente se va a ver afectada. También es verdad que a lo mejor el gobierno podía haber dicho, como ha hecho con la gran empresa muchas veces, por cada trabajador que contrate, en función de la importancia que tengas como empresa, te hago una reducción en la cotización a la seguridad social. Y a la pequeña y mediana empresa a lo mejor tendría que tener una, cotización inferior a la gran empresa, porque el margen de beneficio de la pequeña y mediana empresa prácticamente es cero. Es la comida... Lo comido por lo servido, porque están hablando de su trabajo. Y si necesitan 1 o 2 trabajadores, los intentan coger de la familia. Con lo cual estamos empobreciendo a una familia completa. En cambio, la gran empresa no tiene para nada en cuenta la necesidad que tiene la persona de tener trabajo, sino la explotación que va a hacer de ese trabajo, el beneficio que él va a obtener del trabajo que tú le prestes. Yo creo que van por ahí los tiros. Yo creo que no hay que centrar el tema en esa subida, que yo creo que es digna, que es menos que esa subida. Habría que plantearse
la posibilidad de que haya aminoración de impuestos, de ser más selectivo a las pequeñas microempresas. Por ahí puede ser que vaya, porque si nos ceñimos concretamente, estamos atacando al trabajador, estamos atacando al que con 900 euros no puede mantener una casa familia. Sí, yo creo que ahí no está la solución. Fíjense, además hay una cosa curiosa, porque hablando de lo que Manuel nos propone para empezar sobre la pobreza y sobre esa pobreza oculta, es que antes el pobre era el que no tenía trabajo. Ahora son pobres y con trabajo. Sí, a pesar de que estamos... Esto me recuerda a mí en la época de cuando uno estudiaba la época feudal, ¿no? Que trabajabas para comer. Sí, tú producías en el feudo, ¿no? Para el rey, ¿no? Y te garantizaban más o menos la vida, más o menos, salvo cuando te ibas a cruzadas, ¿no? A batallar con otros feudos. Sí. ¿Y qué está pasando ahora? Exactamente, te pagan un sueldo pequeñito. Sí, por eso digo que no hay que concentrar la atención, focalizar la atención en ese sueldo. Oye, vamos a ver, el gobierno, ¿qué debe hacer el gobierno? Miles de cosas, pero en términos generales, facilitar la emprendeduría. Vivimos en una sociedad del capital, capitalista. Vamos a aceptarla. Reconozcamos que es la que hay. La experiencia anterior de un sistema comunista, sabemos que es un desastre. Pero el capitalismo exacerbado también es un desastre. Los dos se coinciden porque son movimientos muy radicales, ¿no? Pero vivimos en una sociedad capitalista, muy bien. Vamos a entenderla, vamos a aceptarla. Pero el gobierno, dos cosas. Facilitar la emprendeduría, facilitar que las empresas funcionen, darle facilidades de todo tipo y además control. Hoy mismo hablaba con alguien en la calle, con un funcionario además, un funcionario muy importante, y criticaba profundamente las privatizaciones, porque realmente no están consiguiendo tanto la excelencia de la función, ¿no? De la actividad pública, de la gestión de lo público, sino que están engordando algunas empresas. Sí, es una crítica que hacía, posiblemente esté dolido porque ha quedado relegado o pueda quedar relegado como funcionario. Bueno, y sin embargo está cobrando un sueldo. Es una queja en positivo la que hacía. Pero fíjate que es importante, la privatización sin control público es mal asunto. Pero fíjate, ya que nombraste a los funcionarios, fíjate hasta dónde llega la hipocresía de los que nos gobiernan, especialmente en esta región. El funcionario va a trabajar 35 horas. Los sindicatos contentos porque dice que van a crear 1.800 puestos de trabajo. Pero no hay convocatoria para puestos de trabajo. No hay nada que realmente haga que el gobierno se sienta comprometido para ya hacer la convocatoria para esos 1.800 puestos de trabajo que van a ser necesarios para atender las horas que van a dejar de trabajar los funcionarios actuales, con lo cual quiere decir que no van a haber 1.800 puestos de trabajo. Y también dice algo de que los sindicatos no están preocupados porque se reduzca el paro, sino están preocupados los que están dirigiendo las centrales sindicales por estar ellos bien colocados, bien situados y sus amigos. Sí, el sindicato ya se ha transformado en una empresa, en los que están dirigiéndolo quieren estar igual, al mismo nivel que los señores que están dirigiendo las empresas privadas o públicas. Y esta es la vergüenza, porque no se defiende el interés del trabajador. Lo lógico es que se le dijera al sindicato, no, antes de firmar eso, usted me saca ya a concurso público las 1.800 plazas de trabajo que van a ser necesarias. El problema es que a lo mejor no tienen ficha económica, la palabra ficha económica hay que tenerla siempre presente. Pero los sindicatos firman cosas... No, estoy hablando del gobierno. A mí me parece muy bien que reduzcan a 35 horas la jornada de trabajo de los funcionarios. Pero, paralelamente y automáticamente y justamente, desde que se ponga, antes de poner en vigor las 35 horas, hay que hacer para los 1.800 trabajadores para que cubran esas horas, esos trabajos que van a ejercer en la reducción de la jornada. Pero conocemos, desgraciadamente... No se va a hacer. Claro, entonces... No se van a crear 1.800 puestos de trabajo. Efectivamente, es que pero esa es la una crítica. Vergüenza que los sindicatos estén diciendo que sí. Son ellos los que están defendiendo. Cuando yo tenía que decir, no, perdóneme, haga ficha económica y convóqueme las plazas. Mira, la ficha económica es fundamental, porque la ficha económica es la que va a determinar realmente el rendimiento de ese trabajo. Un puesto de trabajo tiene que tener un rendimiento determinado. Por lo tanto, si no tiene un rendimiento, échale horas. Sí. Y el funcionario, estoy seguro que hay muchísimos funcionarios que hacen perfectamente su función y que posiblemente tengan razón cuando dicen me sobran horas al día. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, posiblemente tengan razón.
Por lo tanto, lo que hay que priorizar no es el tiempo que estás, sino la eficacia del tiempo que estás. Ahí está la clave, ¿eh? Porque las empresas funcionan por rendimiento. Usted cuando certifica una obra o certifica una acción concreta, usted certifica por la producción que haga, no por el tiempo que echa. Usted, por ejemplo, va a hacer una obra, me encarga una vivienda y, oiga, una reforma. No, le cobro tanto. No, que haga, no por el tiempo que usted está aquí. Si usted está un año, ¿entiende? ¿Qué quiere decir? La cuestión está, busquemos más la rentabilidad del funcionario, del trabajador, en definitiva, del operario, si quiere. Pero si lo tienes claro, antes cuando hablábamos de la pobreza y cuando estamos hablando de todos los temas sociales, estamos viendo que se tardan hasta 2 años para una ayuda social a una persona que está en condiciones extremas, que necesita que alguien la atienda y tardan 2 años en concedérsela o en dársela, en hacer un estudio. Yo estuve en el Consejo de Administración de una empresa del Instituto Social de la Marina de esta provincia y allí estaban definidos los tiempos. Se definieron los tiempos que tenía que tardar un empleado para finalizar un expediente una vez que entraba dentro de él. Esa es la clave. Yo quiero dar 2 mensajes más. La mala vida, la desigualdad y la baja vacunación, los 3 grandes problemas y amenazas de la salud en Europa. La Organización Mundial de la Salud ya muestra su preocupación por los brotes de enfermedades como el sarampión o la rubeola ligados a la no vacunación. Y por otro lado, uno que es gravísimo, no sé si a nosotros nos tocará llegar a esa fecha, España será el país más longevo del mundo en 2040. Y mientras nuestro gobierno, que rige los destinos de este país llamado España, pues no sabemos lo que hace. No, pero es normal que seamos el más longevo. Si hemos logrado tener un buen nivel de vida, hemos logrado que nuestra gente mayor esté un poco entretenida y porque es que ahí no estaba la pobreza, porque si a estas personas mayores, eso es lo que dicen las estadísticas, si a estas personas mayores les van a seguir recortando la pensión, posiblemente se van a morir de hambre y de tristeza. Mi querido amigo, no van a llegar a ser longevos. Mi querido Hilario, vamos a realizar una breve pausa y enseguida volvemos con todos ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de nuevo con ustedes y ahora toca el tema de las hipotecas.
Hemos visto hace unos días que el Tribunal Supremo, 5 expertos sobre el tema en esta área de finanzas, deciden que los bancos serán los que tienen que pagar los gastos de la hipoteca. No pasan 18 horas y vuelven a sacar otra nota diciendo que eso quedaba en el congelador, que era en stand-by y que había que reunirse. Esta mañana han vuelto a sacar otra nota y dicen que se van a reunir el 5 de noviembre. Bueno, esto ha creado una inseguridad jurídica y económica muy importante, hasta tal punto que a las pocas horas, por no decir a la hora, en la bolsa se notó una bajada impresionante en el valor de las acciones de los bancos. Otra vez han vuelto a subir, poquito a poco, pero la realidad es que aquí algo pasa. Yo no sé si es que se han dado cuenta estos 5 expertos y el presidente de la Sala Tercera, que creo que es el responsable de esta área, de lo que habían hecho, que no solo fue una notificación, fueron 3 sobre el tema de hipoteca. Pero no fueron estos los que tomaron la decisión ha sido el presidente. El presidente ha sido. Que ha desautorizado a las personas que han tomado la... Pero ya en muchos cenáculos, en muchas tertulias, se empieza a hablar si esto fue un tema que se dieron cuenta de la gravedad de lo que habían hecho, si esto fue un tema de llamadas de teléfonos muy calientitos. Algo ocurre. Hay una cuestión que yo me hago la pregunta. Dicen que la justicia es ciega, ¿no? La justicia es ciega. Sí. Incluso aparece así en el anagrama de ellos. Si la justicia es ciega, ¿qué han visto después de tomar esa decisión? Yo hago una pregunta que me sorprende mucho, que una decisión de tanto calado, se tome y 24 horas después se desestime por quien sea. Una cuestión, si tanto calado, si de verdad es la justicia ciega y ha tomado una decisión consecuente, no entiendo un cambio de actitud tan radical, tan inédito. ¿Qué versiones han habido? ¿Quién ha levantado el teléfono? A mí lo que me preocupa es que los señores que están para administrar justicia entren en un tema de la justicia o de la decisión que han tomado unos compañeros especialistas. En vez de decir, vamos a esperar a ver cómo evoluciona esta decisión, desde el momento que la prensa al día siguiente estaba colocando los titulares de lo que iba a perder la banca si tenía que gastar, a cargar con los gastos de hipoteca, que creo que hablaban de cifras sobre 5.000 millones de euros año, inmediatamente me imagino que a su vez, para que el presidente del Tribunal Supremo tomara la decisión de decir dejarlo en stand-by y va a reunir no a los 5 especialistas con él, sino van a ser todos los que forman el Tribunal Supremo los que van a pronunciarse sobre el tema, gente que no conoce de qué va. Con lo cual aquí hay que pensar, y que me perdonen los señores jueces, que hay algo en la justicia que sigue funcionando mal. No se hace justicia, se hace componenda para ver de qué forma se da la subsistencia y que aquellos que están ganando más sigan ganando más. Es que pese a las recomendaciones de la Unión Europea con el tema de la ley de hipotecas en España, todavía estamos en el mismo sitio. La legislación española prácticamente no ha cambiado nada sobre el tema de hipotecas. Se han ido poniendo parche para arriba, parche para abajo, pero los jueces, que son los que tienen que administrar la justicia, no están administrando, al menos a mí me parece, y tras este pronunciamiento más todavía, correctamente la justicia, para que aquellos que son realmente perjudicados por malas acciones, yo no digo que los beneficien, pero que al menos vean que hay alguien que dice, oiga, señor, usted se ha pasado, le está a este señor cobrando más de la cuenta y hay que poner esto en sus términos justos. Es necesario, lo que yo me pregunto, ¿es necesario tener esos gastos cuando tú vas y pides otro préstamo cualquiera y no tienes que ir a tanto rollo y a tantos gastos para inscribirlo? Yo realmente... Cualquier otro préstamo no tiene los gastos, que sí, es un poco más bajo el interés de la hipoteca, ¿vale? Pero oiga, también es para cubrir una primera necesidad, que es la vivienda para tú estar donde estás. Pero un momento, Esteban, yo cuando vi la noticia inmediatamente en las redes de que los 5 expertos, no sé si son 5 o 6 los expertos, los miembros del Tribunal Supremo, la Sala Tercera, el tema de la administración, que se ocupaban de, y que habrán estudiado, habrán visto la legislación europea, nuestra legislación, lo que Europa nos impone, aunque no nos enteremos mucho, pero Europa impone para unificar las situaciones y las leyes, habrán hecho números. Pero yo no creo que los números
sea el gran problema, Hilario. No creo que los 6.000 millones sea el gran problema, porque eso lo sacan de otro lado los bancos. Seamos serios, y yo creo que quien nos está viendo que sea banquero sabe que no estamos diciendo ninguna locura. A mí lo que me preocupa es esa contradicción que ha habido. Se para, se deja en stand-by, esta mañana, este mediodía, no, el día 5 nos reunimos, pero bueno, como bien dice Hilario, nos vamos a reunir con personas que no tienen experiencia de esto, que sabrán de hipotecas más que nosotros, pero no son profesionales de estos temas. Entonces, aquí yo creo que ha habido un totum revolutum, aquí ha habido algo muy fuerte. Fíjense ustedes la cara, si vemos, vamos a hemeroteca, la cara de la portavoz del gobierno y de la ministra de Hacienda, cuando una periodista le dice, esto ha ocurrido en este momento, la cara de ella fue de póker, no sabían cómo reaccionar. Claro. Y además no reaccionaron, porque aquí pasa algo, y realmente creo que tenemos el deber de que se nos informe como ciudadanos que somos de lo que ocurre. Claro, el gobierno en este caso está, diríamos, al margen de esta decisión. Es una decisión puramente judicial, ¿no? Pero que afecta lógicamente a la economía. Yo creo que la impresión, yo presupongo la inteligencia de estos señores que están en un alto cargo de la Administración de Justicia, y bueno, yo aquí presuponer en ese conocimiento, ¿verdad? Pero cuando menos así es sospechoso esta actitud, porque una decisión de tanta envergadura no se saca a la calle, no se saca esa sentencia hasta que no esté pues muy atado y bien atado, que eso obedece a un criterio social, de justicia social, en todos los aspectos, ¿no? Y al menos lo que han dado un mal ejemplo de dar un paso atrás. ¿Qué impresión da a cualquier ciudadano como nosotros, o como cualquier otro ciudadano, amor, incluso menos informado? Estos se han cagado por las patas para abajo y le han tirado del teléfono pues altos cargos de la banca, del poder económico, y han querido demostrar, con esa actitud, han demostrado que quien manda realmente no es ni el gobierno ni la justicia, quien manda es el capital. Vamos, yo no me atrevo a decir que eso sea así, pero hombre, para un indocumentado como yo, pues puede parecerlo, ¿no? No, pero si ves el movimiento de la bolsa al día siguiente, queda claro, porque esos mismos bancos son los que a su vez tienen el capital colocado en todas esas grandes empresas que están en bolsa cotizando. Con lo cual, ¿quiénes han sido los que han pegado el bajón para atemorizar al pequeño ahorrador? Ellos mismos. No perdamos tiempo en darle vueltas al tema. Son ellos los que sobre la marcha han empezado a hacerla para meternos miedo en el cuerpo. Es que yo sinceramente, que me perdone, pero que la justicia esté jugando con estas cosas, o estén, no, ya no digo jugando, viendo una balanza de contrapesos, a ver, a favor de quién me inclino, por favor, hagan justicia, nada más. Miren ustedes cómo queda la marca España, la tan traída y llevada marca España, y a veces pisoteada marca España. Sí existe, lo que pasa es que últimamente se está pisoteando en exceso. ¿Qué pensarán ciudadanos europeos o los poderes fácticos de Europa con respecto a España en el tema de la hipoteca? Vamos a ver. ¿Qué dirán? Pero es que... No pienses que en Europa no pasa lo mismo que en España. Exacto. Europa es una hipocresía. Europa es una falsedad. Es decir, la Europa esa que todos pensamos una cosa idílica que va a ayudar a los países. Cada país va a su aire y con sus cosas y con problemas más graves o menos graves que los españoles. Pero nosotros estamos en la media alta de los países que más o menos marchan medianamente bien en Europa. Imagínate qué tristeza. Cuando pensamos que Europa iba a ser la panacea de todo. No, yo no pienso en la panacea. El organismo aglutinador de una serie de medidas y de acciones para ayudar a que la población europea se sienta unida y se sienta con algo común, que es por lo que luchar. Sí, pero eso es un tema muy importante, mira, porque cuando se cuestiona Europa, tenemos muchos motivos para cuestionar el funcionamiento de Europa, el funcionamiento de la política europea y la economía europea. Pero yo no me atrevería a atacar a Europa como concepto. ¿Por qué? Porque lo contrario a ese Europa como concepto, aunque esté mal y haya que rectificar muchas cosas, es siempre mejor que una Europa dividida. Ahora mismo están creciendo los nacionalismos. Ya no solamente los nacionalismos
en los propios países, como ocurre en España, sino los nacionalismos europeos. Es decir, la marca, como bien decía Manuel Campos, la marca España, pero cuidado, la marca España, a ver quién la defiende, la marca francesa, a ver quién la defiende, la marca italiana, a ver quién la defiende. Al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos volver a la época del 30, a la época del 14, sí, a la época de las guerras mundiales, donde lo que había era un exacerbado nacionalismo que se convierte posteriormente en fascismo? Incluso digo más, un exacerbado socialización, un exacerbado socialismo que se convertía realmente en fascismo. Fíjense que cómo se unen las cosas, ¿no? Yo prefiero la Europa, aunque tenga problemas, la Europa en la que los ciudadanos se comuniquen. Y doy un ejemplo. Mi hija ha estado hace 2 años en Polonia. De Polonia hay mucha gente aquí. Hay gente que circula, que se conocen, y eso es maravilloso. Hay una unidad, esas personas jóvenes están muy por encima de esos que están en la cocina, viendo cómo mueven fichas para ver cómo se llevan la mayor posibilidad de sustento. Sí. Entonces yo creo que hay que continuar en la línea de seguir haciendo Europa, pero una Europa más social, más solidaria, y no dejando tanto a que estos grupos de altos funcionarios que están ahí haciendo sus cábalas gobiernen tanto de esa manera, y el poder económico gobierne un poquito menos. En el tema Europa, yo creo que, como Hilario habla, que no debemos de idealizar el tema Europa, esa gran Europa que nos saca de todos los problemas. No, cada uno tiene sus problemas y tiene que resolvérselo a medida de sus posibilidades. El problema, yo creo que Europa, cada país europeo, cada uno de los que formamos la gran Europa, yo creo que tiramos para nuestro lado. Y es muy difícil argumentar y convencer al resto para sacar los temas adelante. Antes era más fácil, hace 20 años. Hoy es muy complicado porque Europa se ha ampliado muchísimo más, cada vez hay más problemas que llegan a Europa desde el exterior, no que en Europa se crean, y cuando llegan esos problemas a Europa empiezan a complicarse, y eso es una coctelera que se va agitando y de ahí vienen más los problemas, ¿no? Vamos a ver, Manolo, yo cuando me refería al tema Europa me refiero al egoísmo de los países que forman la Unión. Ahí está. No a la Unión en sí. Ahí está. El individualismo de los países que no cede. Efectivamente, con los Erasmus y con todo este movimiento se está logrando algo que es el conocimiento de la gente joven de la Europa, de los distintos países que la conforman. Pero atención, que las vacas sagradas de los grupos políticos o partidos que están en los distintos países no quieren dar paso a esa juventud para que se incorpore a los órganos de gobierno de la Unión Europea, para que se incorporen a la administración de la Unión Europea y para que se incorporen al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo está sumamente preocupado por la carencia de la participación de la juventud en las elecciones europeas. Este año, en las próximas elecciones, van a hacer una campaña desmedida destinada a atraer a esa juventud. Pero lo que no veo es que estén haciendo que vayan a hacer una campaña en la que también digan a los partidos políticos que hay que dar paso a esa juventud formada, muy bien formada, que ha costado tanto dinero, no solo al país, sino a la Unión Europea, para que ya tienen un conocimiento básico de los países que los conforman y pueden hacer una unión más real, más práctica y más efectiva de esa Europa que necesitamos todos los países que la conformamos, porque hasta ahora parece ser que la unión solo lo necesitan los pobres para ver qué sacan, los ricos para ver qué no dejan a los pobres, y eso es lo que hay que romper de Europa. Eso es lo que hay que... ¿Y quiénes lo rompen? Las personas que tú has dicho, que van a tener un conocimiento y una formación de una Europa que nosotros no tuvimos, y que los que están mangoneando la política en este país y en los países europeos tampoco la tuvieron, y eso sí que me preocupa. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás planteando, y creo que ese debate sosegado, la conversación, la comunicación, bien, la conversación permanente. Permiten el escorte, creo que en próximos programas podemos debatir este tema de Europa. Estamos en un momento con ustedes y nos vemos brevemente. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria han llegado ya a un acuerdo esta mañana, Coalición Canaria, quien gobierna, con el Partido Popular. Creo que ya en las próximas horas será con la agrupación de La Gomera, del señor Curbelo, el Partido Socialista en Gomera, quien sacan adelante estos presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria del 2019. Yo me he llevado alguna sorpresa. Parece que el IGIC lo bajan del 7 al 6,5. Parece que no habrá, será IGIC 0 en la facturación de la luz. Habrá que ver todo este decreto mañana. Y alguien quien ya ha leído un poquito, el señor Esteves, a ver si el señor Esteves... No, Esteban. O Esteban, a ver si a cualquiera de los dos nos aclaran, porque yo ciertamente no he tenido mucho tiempo en profundizar en el tema. Te fijas que cuando ya nos vamos acercando a Canarias, ya nos da más reparo, nos da más reparo hablar, ¿eh? ¿No? Y la crítica esa nos aflojamos. ¿Por qué será eso? Hombre, yo no he aflojado crítica ninguna, ¿no? Que la crítica sea más reducida cuando hablamos de Canarias. Lo que es sorprendente que después de haber estado todo el tiempo que llevan, como 3 meses, tirándose los trastos a la cara, ahora de la noche a la mañana, con la situación que está Canarias, por el mero hecho de que se vaya a reducir el IGI en una mínima cantidad, medio punto, haya un acuerdo con el PP, un partido progresista, como dice que es Coalición Canaria, que todo lo ve desde otra óptica y con otro prisma para ayudar al desarrollo de esta región, para que esta región crezca, y que se una a un partido que durante los
6 o 7 años que estuvo el señor Rajoy de presidente, se le vio una acción que no ha concluido y que ahora los señores de coalición están exigiéndole a los que llevan 4 meses que de una vez para siempre la ficha canaria, aquella que no se sabe si existió económica, no se sabe si hubo ficha económica, aquellas promesas que tanto dieron a conocer los miembros del gobierno canario, se materialicen y se lleven a cabo. Y ahora firman. Un poco no sé si es para amedrantar a los del PSOE, si es que realmente esto va a ser el inicio de lo que vamos a tener en la próxima legislatura y el freno a la puesta en práctica de la ley electoral, de esa renovación que se quiere hacer de la ley electoral, porque parece ser que el estatuto va a seguir adelante y se va a aprobar antes de, pero lo que no está seguro que se apruebe es la reforma de la ley electoral, que es lo que podía dar un cambio a Canarias. Pues yo creo que una de las cuestiones, y voy a empezar por la última, creo que una de las cuestiones muy importantes para que haya un cambio realmente en Canarias, y un cambio en todos los sentidos, sería la reforma del estatuto, que posibilite una mayor participación. Hay gente que dice, no, que después un holgaderillo es ingobernable. Sí, pero es que hay miles y miles de ciudadanos que no se sienten representados, porque no hay ni siquiera un diputado, ni siquiera un consejero o un diputado del gobierno, del parlamento, perdón, en el representado por una opción que a lo mejor tiene 100.000, o no recuerdo exactamente las cifras mínimas, pero muchísimos votos y no tiene nadie representado. ¿Por qué? Por la distribución que hay. Ahora mismo tenemos un ejemplo claro en La Gomera. El señor Curbelo tiene un peso importante en la aprobación de estos presupuestos. Tiene los consejeros que tiene y con muchísimos votos, pero esos votos son poquita cosa comparándolos con una isla como Tenerife o como Gran Canaria. Sí, por muy poquitos votos consigue mucho más. En ese equilibrio de islas, que habría que moderar un poco, porque le damos fuerza a los pequeños grupos en perjuicio de los grupos grandes. Por lo tanto, esa gobernabilidad de Canarias no es equilibrada realmente. Los presupuestos, y para ceñirnos en el tema de los presupuestos, claro, cuando te venden que bajar medio punto, ¿qué significa eso? Perdóname, ya que hablaste de lo que dijiste antes de ese grupo, es decir, hay que decirle a la ciudadanía que lo de la triple paridad es mentira. Si la triple paridad es un artilugio que se usó en su momento, que no es nuevo, que era viejo, de siglos atrás, y se aplicó por un sistema de que alguien no quería que uno de una isla menor lo gobernara. Pero luego, a la hora de la verdad, no se ha aplicado por ninguna de las islas menores para reivindicar ni temas sanitarios, ni temas de educación, ni temas graves como la atención a la tercera edad, a los servicios sociales. No se ha utilizado para reivindicar cosas, necesidades de la isla, sino políticamente en 2 ocasiones para frenar unos presupuestos hasta que se negociara algo, que después no hace falta negociarlo, porque a los 15 días se vota, y aunque si no has negociado nada, no se modifica nada, y se sigue adelante con lo que estaba. Han estado engañando a la ciudadanía de las islas menores con la triple paridad, que no ha sido efectiva para solucionar problemas en ninguna de las islas. Y si se llevan por lo que dice el gobierno, de que en función de la triple paridad se mantiene porque ellos hacen las inversiones en función de eso, es mentira. Porque los problemas sanitarios de Fuerteventura, de Lanzarote, de La Palma, de La Gomera y del Hierro no se han solucionado ni tienen visos de solución en los próximos presupuestos. En La Palma parece ser que sí, hay algunas cosillas, pero no están solucionados. Con lo cual están diciendo que es mentira, que la triple paridad no existe y no ha servido para nada. Hemos hablado de elecciones en Europa. Sí, un instante, porque quería remarcar un tema. Las elecciones serán a Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno Canaria y Europea el domingo 26 de mayo de 2019. Es un dato que ya está confirmado, es así, y bueno, vamos a ver qué es lo que votamos. Y con respecto a, antes que tú sigas, Esteban, de estos presupuestos y de la ley electoral canaria, ya esta mañana oí a alguien, no perfectamente, así no puedo comentar el nombre exacto porque iba en el coche y había ruido, pero lo cierto es que decía, pero vamos a hacer elecciones en el 2019 apoyándonos en los estatutos de la ley electoral canaria, o vamos a seguir manteniendo en este caso porque no habrá tiempo de desarrollarla. Yo creo que ahí tenemos otro tema candente. Ahí tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir. Y con respecto a los presupuestos, habrá que empezarlo a desmenuzar ya en estos días y ver qué es lo que hay. A ver si efectivamente hay ayuda a la sanidad, a la educación, a la tercera edad,
porque fíjense ustedes que el Parlamento Canario 60 se va a aumentar a 70, los cuales serán una lista de 9 de todo el archipiélago y un diputado más por Fuerteventura. Eso es lo que esta mañana ya dijo. Los presupuestos, lógicamente, están condicionados por las elecciones. Es decir, ya todo está en clave electoral. Ya todos los aparatos de los partidos están en clave electoral, organizándose para ese frente de batalla. Y empiezan a decirse muchas cosas y se nota, se ve en las redes sociales, empiezan a aparecer gente, personas que no aparecían, que no se las ha visto en 3 años y pico, no se las ha visto por ningún lado, aparecen. Personas que están cobrando un sueldo, cuidado, no hablo de alguien que se incorpora nuevo, que lógicamente aparecerá, sino de personas que llevan ahí agazapados cobrándose un sueldo, muy bien, muy dignamente, no entro a valorarlo, pero que no se les veía por ningún lado, y ahora se les ve por todos sitios, los mercados y en no sé qué sitio, ¿no? Sí, ahora está todo el mundo activado, y es normal, pasa siempre, y se empieza a decir muchas cosas, pero realmente se esconde detrás de esas decisiones, se esconde las verdaderas políticas, ¿no? ¿Por qué no explica con detalle cómo repercute ese 1%, ese 0,5% dirigir al ciudadano? Hombre, lo quieren vender cosas que parecen rimbombantes, notas de prensa, pero las notas de prensa, como todos saben, y los propios periodistas también, ellos son, vamos, los que las hacen, pero también los que las sufren, son como la llama, ¿no? Se enciende y se apaga sobre la marcha. De un día para otro, cualquier titular no vale nada. Entonces, y si nos montamos en la política de noticias rimbombantes, ¿de qué nos vale? Los ciudadanos realmente, como yo le comentaba a algunos políticos, digo, ustedes no se dan cuenta, o tú no te das cuenta con la voz personalmente, ¿no? Te das cuenta que mientras te están contando todas esas milongas, de que si sube, que si el porcentaje de votos, que si no sé qué, mientras te están contando todas esas historias, realmente la gente está yendo al hospital, la gente está sufriendo el paro, la gente está teniendo problemas para llegar a la casa, la gente está en su vida personal, está en su historia, y te están contando una milonga como que el mundo cambia rápidamente porque tú sacas a la prensa y digas un disparate. Y eso es, sinceramente, y esto me gusta decirlo, pero porque tenemos que cambiar esto y tenemos que generar una nueva conciencia. Y la nueva conciencia se genera no haciéndole caso a estos titulares facilones, a palabras sin sentido, a peleas radiofónicas donde quien más grita parece que quien más gana. Sinceramente les digo, cuando escucho esos programas radiofónicos donde hay unos debates políticos, partidistas, que se largan a la cara 20.000 cosas, sinceramente yo apago la radio, y con todo mi respeto a los profesionales de la radio, ese tipo de programas pertenecen al siglo pasado. Hoy día ya no se lleva eso. Tenemos que concienciarnos de que la política tiene que ser otra cosa, tiene que pensar en la persona, en el humano, el que está detrás de esa emisora, de esa cámara, o el que está detrás de, como nos ocurre aquí a nosotros ahora mismo. Nosotros en este programa lo que intentamos es crear una nueva conciencia, una conciencia de conversación. La conversación, el diálogo, la conversación es lo que realmente hace que los problemas se puedan resolver. Y en una conversación repartimos, y en una conversación llegamos a acuerdos, como tienen que llegarse a acuerdos en la vida política, ¿no? Por eso tenemos que aprovechar en tiempo presente que la sociedad civil, que la formamos todos, ustedes, nosotros y los que no nos están viendo, tenemos que luchar, entrecomillados, para que el gobierno o los gobiernos aclaren esos presupuestos a qué se dedican. Y esa bajada del IGIC, que será tal vez unos cuantos centenares de millones de euros, ¿en dónde se va a enfocar? Antes Hilario tocaba temas en las islas menores, y yo también los apoyo en las islas, sí, en las 2 islas capitalinas. Apoyaría sanidad, educación, servicios sociales y disminución de la burocracia. Porque son los 4 pilares de esta mesa donde el día a día de la comunidad... ¿Tú lo dices eso en serio? Lo digo muy en serio. Pues fíjate el disparate que ha montado el actual presidente de gobierno con la ley del suelo, que ha hecho una ley de suelo y no ha sido capaz de, sobre la marcha, poner a trabajar al funcionariado para elaborar los reglamentos que desarrollen esa ley de suelo. No ha sido capaz de preparar a la gente que necesitan estar al servicio de los ayuntamientos y los cabildos, y la partida presupuestaria para esas instituciones, para que eso se lleve a cabo. Aquí lo que hay que decir claramente que estamos en manos de mediocres, que dicen malvivir de la política, pero que deben estar haciendo la Pascua porque no se van. Yo me reía el otro día cuando la presentación de un grupo político que se ha formado, Conjuntos por Gran Canaria y Coalición Canaria,
Y lo que decía el señor, que hacía, los dos que hacían la presentación, es que porque Gran Canaria tenga voz, una voz pausada, hable de diálogo. Y yo no sé si estas personas, sobre todo uno, que ha hecho lo que ha hecho, que es causante de que el Parlamento esté en Tenerife y no en Gran Canaria o compartido, que a veces ha dicho que tuvo que arrimar el hombro para sacar Canarias adelante porque lo llamó el señor Rajoy, y ahora por lo visto lo ha llamado clavijo. ¿Te refieres al pacto de Medinaceli? No, me refiero a un pacto reciente firmado en Gran Canaria anterior. Como hablas de que el Parlamento... No, sí, el Parlamento de Canarias, por este señor estaba en aquella fecha entre los que propusieron. Yo que digo es que me sorprende enormemente esos cambios tan radicales. Cada legislatura hay alguien que te llama, que acude a ti. Ay, la Virgen, y esto es la Santísima Trinidad. Claro, pero Hilario... Hay que ser realistas, señores, no se fíen. Hay gente joven detrás esperando, con una preparación impresionante, mucho mejor que los viejos de ayer. Que se aparten a un lado y que si quieren ayudar a Canarias, a todas las islas, pero igual, que den paso a la juventud. Sí, pero Hilario, a mí me gustaría también sacar este tema que no tenía previsto, pero me parece muy interesante. Esto es como las juventudes europeas. La juventud europea no quiere saber nada, no le interesa la política, no le interesa la política europea. ¿Por qué? Porque no les enseña, no les ofrece nada a cambio de... Igual vemos en Canarias, efectivamente... No, acláralo, no es por eso, es por la carencia de honestidad y honradez que han visto en el comportamiento de los políticos actuales, tanto en España, en Canarias como en Europa. Además eso de es lo que nos atrae. Eso no atrae a nadie. Pero además de eso, querido Hilario, eso no les atrae, pero es que no tienen, no hay un missing con ellos, no hay un feedback con Europa. En general, la juventud europea, pero es que en la clase política es lo mismo. Es que cuando hablas con muchos de ellos, te dicen, Manolo, ¿y ahora dónde voy? Pues ahora te retiras, te jubilas, te vas a tu casa, te vuelves a la empresa. Si eres funcionario igual. Es tu problema. Sí, pero yo digo... ¿Te vino a consultar cuando se metió en política nunca para decirte, Manolo, me voy a meter en política? ¿Qué piensas? Nunca. Entonces, ¿a qué te consulta ahora? Bueno, porque es que, Hilario, porque no tiene principios. Hilario, es que hay muchas... Porque no tiene formación, porque es incapaz de, con su trabajo, salir adelante, porque no ha hecho nada por esta región ni lo va a seguir haciendo. Querido Hilario, quiere un sueldo público para vivir como un rajado. Querido Hilario, hay algunos políticos que llevan años en la política y realmente unos cuantos. La mayoría de los que no saben a dónde van a ir, no saben qué van a hacer. Y ese al amigo Hilario le enerva este tema. Yo siento a nuestra audiencia... Sinceramente, Hilario, me permito decirte que ya no me enfado por estas cosas. Mira, hay un enorme potencial humano en España y en Europa, de personas que se jubilan antes de tiempo y que pueden aportar muchísimo a la mejora del bienestar. Y yo creo que los políticos tienen que hacer lo mismo, lo mismo que hace cualquier jubilado. Se aparta de su actividad y se dedica a hacer una actividad paralela que no tiene por qué estar en política, puede estar en cualquier otra cosa, incluso ayudando a las ONG a hacer actividad social, a dar formación. Si la mayoría son funcionarios, perdón, pueden incorporarse a su puesto de trabajo o jubilarse. Lo tenemos que marchar. Perdón, hemos llegado al final y queremos agradecerle a todos ustedes su interés, su presencia online, viéndonos, a Esteban y a Hilario, por un programa más, un día más, estar en antena. A ustedes, Manuel Campos, servidor de ustedes. Making me fall crazy.